Bueno, saludos a todos. Estamos en la materia de administración de centros de cómputo y en esta oportunidad vamos a hablar acerca de la seguridad de la información de acuerdo pues a lo establecido en la norma ISO 27000. El equipo de trabajo está pues compuesto por la compañera Valle Platero Ingrid Natalie, Cardona Aguilar Omar Enrique, Flores Varías José Alberto, Miguel Chinchilla Daniel Bennett y su servidor Quintanilla Barrera Balmore Ulises. En esta oportunidad, ¿verdad? Iniciamos con la siguiente pregunta y dice, ¿qué es seguridad de la información? Esta exposición prácticamente va a girar en torno a ese activo que es la información. De acuerdo pues al concepto que tenemos ahí en pantalla, prácticamente alrededor de la información, ¿verdad? Hay, por decirlo así, tres pilares que van desde de la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Eh, ¿Qué significa cada una de ellas o cómo hay que entenderlas cada una de ellas digamos, de manera mucho más amplia? Y es que la confidencialidad lo que persigue, ¿verdad? Es que los datos e información no se encuentren disponibles o sean divulgados por personas no autorizadas, ¿verdad? Eso es lo que persigue la confidencialidad. En el tema de la integridad, consiste prácticamente pues, en asegurar que los datos o información no sean alterados o destruidos de formas no autorizadas. Y la parte de la disponibilidad consiste pues, prácticamente en asegurar, ¿verdad?, que los datos e información puedan ser accedidos y utilizados a demanda por personas autorizadas. Tal cual como vemos en el concepto, menciona justamente esos tres pilares, ¿verdad? La confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información. Luego, en la siguiente pregunta, dice, bueno, ¿qué es seguridad informática? Prácticamente aquí, bueno, de hecho existen, ¿no? Algunos confusiones en muchos, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, ¿es seguridad informática lo mismo que ciberseguridad? Eh, y la verdad que sí, ¿verdad? Están un poco estrechos, ¿verdad? Prácticamente sí se parece, ¿no? A lo que expresa, pero la verdad que la seguridad, en este caso, informática, pues es un concepto mucho más amplio, ¿no? Que va mucho más allá de eso. Entonces, por ejemplo, ¿qué entendemos por seguridad informática? Bueno, como ya lo mencioné, ¿no? En un término mucho más amplio, pero se refiere, ¿verdad?, a la protección de la información en general. Y esto, pues, obviamente ya incluye sistemas de cómputo, datos, aplicaciones y todo, pues, lo relacionado, ¿verdad?, con la gestión de la información. Entonces, como podemos ver, existe, ¿verdad?, una diferencia con ciberseguridad, por ejemplo. Entonces, cuál es esa diferencia con el término de ciberseguridad? Bueno, ciberseguridad prácticamente se enfoca específicamente en la protección de sistemas y datos en el entorno digital y en línea, ¿verdad? Entonces, y pues tiene que ver o atacar pues, prácticamente vulnerabilidades, riesgos, etcétera, etcétera. Entonces, la diferencia ahora entre lo que ya expliqué en la primera pregunta, que era seguridad de la información, y hoy con esto de la seguridad informática, es que la seguridad de la información es pues la línea estratégica de la seguridad. ¿Cómo así? Bueno, justamente como vimos en la primera diapositiva, estamos basándonos en la ISO 27000 que nos entrega una serie de buenas prácticas para un sistema de gestión de la seguridad de la información y seguridad informática pues se describe como la distinción táctica y operacional de la seguridad, es decir, lo que voy a utilizar para garantizar la seguridad. Así que esas son a grosso modo las diferencias y pasamos al siguiente tema. Muy bien, continuamos con lo que es la importancia o la necesidad
de la seguridad de la información. La pregunta es ¿por qué es necesario? En cada una de las empresas o lugares en los que nosotros tenemos sistemas informáticos, pues es muy importante tener ese tipo de medidas, ¿verdad? ¿El por qué? Porque cada una de estas instituciones pues manejan datos confidenciales, datos personales de clientes, etcétera, etcétera. Y esto pues ayuda a evitar el robo, ¿verdad?, de la información de estas áreas de la empresa, de las instituciones. Además, pues también ayuda a identificar la amenaza de virus o riesgos en la vulnerabilidad de los sistemas. Continuamos. ¿Qué es el sistema de gestión de seguridad de la información? Sistema de gestión de la gestión de la seguridad de la información, pues es un proceso en el cual pues se documenta y es un proceso sistemático y es conocido obviamente por toda la institución, por toda la empresa, y consiste en preservar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad, además de todos los sistemas implicados, ¿verdad? Es básicamente guardar esa integridad en el sistema, en el tratamiento dentro de la organización, ¿verdad? Para que pues toda la información, todos los datos pues estén seguros y que pues se pueda tener esa integridad como les mencionaba. Seguimos. Ahora bien, la pregunta es, ¿cuál es de quién es la responsabilidad de este tipo de procesos? Las disculpas del caso. La pregunta les mencionaba, ¿verdad? ¿Cuál es la responsabilidad? ¿O de quién es la responsabilidad? Pues según la norma ISO 27001, pues todas las personas que están en responsabilidad de esto, pues tiene que ser un personal capacitado en las áreas de seguridad de la información y tiene que ser competente, ¿verdad? Obviamente, la responsabilidad de la unidad informática, sí, ¿verdad? Obviamente, pues no lo sabemos todo. Los encargados de la unidad informática, pues no siempre van a tener la capacidad o la información necesaria para llevar a cabo este tipo de trabajo, pero para eso existen, ¿verdad?, las capacitaciones necesarias para que ellos reciban o conozcan, tengan esas habilidades y que cuenten pues con la experiencia necesaria, que básicamente es adquirida a lo largo del tiempo, y para eso pues es necesario que se tenga un inicio, ¿verdad?, en esto de la seguridad informática. Y pues en resumidas cuentas, respondiendo a esa pregunta, pues sí, es responsabilidad de la unidad informática, y todo esto pues va a ir siendo alimentado con el paso del tiempo y obviamente con las capacitaciones que se puedan recibir. Ahora, dándole continuidad pues a esto y para poder entender de mejor manera de todo lo que conlleva este tema de la seguridad informática, seguridad de información y el mantener pues protegidos, ¿verdad? Todo aquello que se relaciona pues con el área de tecnología de la información. Es importante que tengamos claros algunos conceptos básicos, como primero, bueno, para comenzar la parte de qué se considera un activo. Pues un activo es básicamente todo tipo de información vital para las empresas. Eso pueden ser tangibles e intangibles. ¿A qué nos referimos con esto? Por ejemplo, ¿cuáles son aquellos activos tangibles? Servicios, ¿verdad?, brindados, las aplicaciones que utilizan o que se les provee a la empresa, datos, todo tipo de información, el equipo informático, el personal, las redes de comunicación, etcétera. Y los intangibles pueden ser aquellos, algo como por ejemplo la imagen o la reputación de la compañía que se pone en juego al manejar pues la información pues apropiadamente.
Amenaza. ¿Qué se considera una amenaza? Pues es todo aquel activo que es afectado por causa de las deficiencias propias que todavía no han sido subsanadas y que son visibles de forma exterior. O que pues pueden ser sujetos de un ataque independiente, ¿verdad? Ya sea que pues sean o no sean vulnerables. ¿Qué es la vulnerabilidad? Eso se define como aquel activo que es susceptible de recibir un determinado grado de daño de forma general y por causas propias. Todo aquel que se encuentra pues en riesgo, básicamente, que ya lo pues, mencionaremos en un momento. ¿Qué se considera el impacto? Pues el impacto es la explotación de dicha vulnerabilidad, es básicamente la consecuencia, ¿verdad? O el efecto que tiene pues una acción o una falla en seguridad, y esto trae pues las consecuencias o el impacto puede ser en funcionamiento de las operaciones, puede ser un impacto económico, financiero, puede verse afectada la compañía, de nuevo pues la reputación, en aquellos casos los elementos que son intangibles. El impacto puede tener diversas proporciones y puede darse en diversos niveles. Siguiente, por favor. El riesgo. Bueno, pues el riesgo, es un problema potencial. Puede ocurrir en un procesador segmentado. Los riesgos usualmente se califican en 3 tipos, que pueden ser el riesgo de los datos, el riesgo de salto o de control y los riesgos estructurales. ¿Qué es la gestión de riesgo? Pues la gestión de riesgo su objetivo es construir aquellas bases sólidas de manera que se pueda alcanzar la misión, proteger la información y todos los activos informáticos. Aquí pues básicamente se trata de administrar, planificar, controlar, ¿verdad? Todo aquello que se pueda prevenir o que se pueda en todo caso pues mitigar en el caso que ya exista pues algún problema o alguna falla pues de seguridad. Y un incidente de seguridad de la información, pues se define como un acceso, un intento de acceso, uso, divulgación, modificación o destrucción no autorizada de la información. Puede ser también pues un impedimento en la operación normal de las redes, en los sistemas o recursos informáticos. Puede ser también una violación a una política de seguridad de información ya establecida dentro de la organización. Planes de tratamiento. Pues el plan de tratamiento de riesgos de seguridad de la información, ese es el proceso de identificar, comprender, evaluar y mitigar los riesgos y el impacto en la información. Los sistemas de información y las empresas que dependen de la información para sus operaciones. Además acá de identificar todos los riesgos y las medidas de mitigación de riesgo, un método y proceso de gestión de riesgo pues también. Acá pues básicamente el plan de tratamiento de seguridad de información puede ser, como mencionábamos hace un momento, como parte de la gestión de riesgo, algo preventivo o puede ser pues correctivo. Idealmente debería de ser un plan preventivo. Ok, continuando con un ejemplo de aplicación. En esta imagen podemos ver un ejemplo de XSS o Cross-Site Scripting. Es un ataque que se aprovecha de fallas de seguridad en sitios web. Normalmente los atacantes logran inyectar cierto código malicioso con el objetivo de robar datos, ¿verdad? O robar, por ejemplo, inicios de sesión, robar credenciales incluso, o incluso otra información del servidor de la empresa que están atacando. En este caso, por ejemplo, podemos ver que el atacante realiza un script y vulnera el sitio web. En ese caso, estaría aprovechándose de problemas de seguridad de los sitios, como por ejemplo, ya pueden ser, por ejemplo, SQL injecting. Es un claro ejemplo en donde ellos pueden incluso eliminar bases de datos.
pero normalmente estos ataques se caracterizan porque guardan cierta parte del código en los sitios web, permitiendo así tener incluso un backdoor para que, aunque los usuarios normales puedan acceder al sitio original, este pueda enviar otros datos al atacante. Por ejemplo, en la imagen podemos ver de que el sitio web vulnerado se conecta al servidor, y en el servidor he guardado el script malicioso. Este script, como mencioné antes, puede hacer que los usuarios vean la página web oficial, o sea, por ejemplo, como que no hay ningún cambio reflejado, pero al ingresar datos, al navegar sobre el sitio, el atacante puede recibir información, ya sea de tokens de inicio de sesión o cookies, pueden recibir incluso credenciales o formularios de registro. Entonces, el usuario, al navegar por este sitio web que ya ha sido vulnerado, ejecuta el código malicioso. Y así es como funciona este XSS. En el caso del ejemplo 2, podemos ver de que es un ataque diferente. Este es un caso de phishing. El phishing es un ataque que se caracteriza por enviar algún archivo, por decirlo, encubierto, y el ataque comienza ya sea por archivos multimedia, en su mayoría, sean imágenes, sean videos, sean GIF, por ejemplo. Normalmente lo que pasa con estos archivos es que cuando se descargan, ya sea que son enviados por correo electrónico y se descargan, el sistema indica que no tiene un códec para reproducir el video o para abrir la imagen. En ese caso, el sistema pide descargar un códec, y el códec que descarga es prácticamente un códec falso. Lo que hace es de que puede abrir el archivo que ha sido enviado, pero este archivo a su vez se considera un archivo políglota, porque puede, además de reproducirse el video, también puede abrir otros formatos de archivos en el mismo tiempo. Entonces, el archivo lo que hace normalmente es planificar una tarea, y esa tarea hace un backdoor, por ejemplo, en donde vulnera la seguridad y puede acceder a la nube del atacante. En este caso, desde la nube del atacante puede ejecutar un script de PowerShell, y al ejecutarse el script de PowerShell, en memoria se instala el malware. Puede ser cryptojacking, puede ser ransomware, puede ser spyware. En fin, hay una gran colección de malware que puede ser instalado de esta forma, y el usuario normalmente no se percata de este ataque, porque aunque al principio puede ser un poco sospechoso la instalación de un nuevo códec, pero detrás de todo lo que pasa, después de abrir el archivo, están pasando muchas cosas detrás que el usuario en realidad no se da cuenta. Un usuario promedio no se puede dar cuenta. Entonces, por eso es importante hablar sobre la seguridad de la información, y por eso es importante seguir las normas de seguridad de la información. Vamos a continuar hablando con mi compañero José. Buen día. En esta oportunidad les voy a hablar un poco sobre lo que es las normas ISO, la familia de normas ISO de las 27000. La ISO 27000, en manera general, trata de la seguridad de información y de cómo gestionar la seguridad de la información.
Vemos en este diagrama que nos aparece todo el desglose que tiene la ISO 27000 y todas las ISOs que dependen de ella, donde todas son guías, manuales o normas para hacer una gestión correcta de la seguridad de la información en todas las dimensiones que puede comprender una organización. Vemos, por ejemplo, que nos dice que la importancia de la 27000 es la protección de ciberataques, mejoras continuas y establecer estrategias para la gestión de la seguridad de la información, así como evaluar riesgos de esta. Entre toda esta familia de ISO, nosotros nos vamos a centrar en la 27001 y en la 27002, donde nos dice que la 27001 incluye requisitos para la gestión de la seguridad de la información, evaluación de riesgos organizacionales y normas certificables. Asimismo, en la 27002 nos habla de manuales que describen las buenas prácticas que se debe seguir en la seguridad de la información. Ahondando más en la 27002, podemos ver que nos da un conjunto de buenas prácticas. También nos dice que esta ISO, la 27002, se define a través de 114 controles estructurados, en los cuales están 14 dominios y 35 objetivos de control. Entre las buenas prácticas que vemos que nos menciona la 27002, vemos que van desde el análisis de riesgos, conocimientos de operadores, etcétera, hasta el plan de contingencia del negocio. Son un conjunto de buenas prácticas que nos da esta ISO para asegurar la seguridad de la información en las organizaciones. Dentro de todos los dominios y objetivos y demás controles que nos proporciona este ISO, vamos a destacar algunos. Por ejemplo, la seguridad operativa. Vemos también que los objetivos de esta son la responsabilidad de procedimientos de operación, y entre los controles vemos la documentación de los procesos de operación, gestión de cambios, gestión de capacidad, separación de entornos de desarrollo, prueba y producción, que son cosas que la mayoría de empresas manejan o deberían manejar para considerar un buen uso de la información y resguardar la seguridad de esta. Otra dominio muy importante es la relación con los suministradores, los proveedores. Vemos que por control nos pone uno que dice seguridad de información en relación con los suministradores, y entre los controles nos dice política de seguridad de información para suministradores, tratamiento de riesgo dentro de los acuerdos suministradores y cadena de suministro en tecnologías de la información y comunicaciones, ya que puede ser que ciertos servicios de tecnología en nuestra empresa estén tercerizados y debemos de tener medidas de control para dar solo la información necesaria a estas y que no puedan acceder a datos delicados de la empresa. Y así como esta, hay un conjunto de normas dentro de toda la 27002 que nos hablan de los dominios, objetivos y controles que hay que aplicar para asegurar una buena gestión en la seguridad de la información. Esto ha sido todo. Muchas gracias.